Katy, Dios te bendiga. Mana Leti, Dios te bendiga. Cuánto gusto. Abraham, Dios te bendiga, mi hijo. Vicky, es un gusto saludarte. Dios te bendiga. Prima, bienvenida. Dios te bendiga. Qué gusto saludarles. Igualmente, Leti. Dev, bendiciones, Dev. Es un gusto. Aleluya. Katy Picard, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí. Oh, aleluya. Janet, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Oh, aleluya. Madrecita linda, Dios le bendiga, Mamá Rose. Qué gusto saludarla. Bienvenida, siempre me alegra tanto verla ahí. Pedrito, Avendaño, Dios te bendiga. Cuánto gusto saludarle. Gracias, Mamá Rose. Para mí es un honor saludarle también. Gracias. Prima, Dios te bendiga, mija. Qué bueno saludarte. Dios te bendiga. Me imagino que Marquitos ya está trabajando porque ya no he sabido de él, ya no lo he visto. Oscar García, Dios te bendiga, papito, Dios te bendiga. Qué bueno estás ahí. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Bendiciones. Aleluya. Marco Antonio, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte, Maquito. Espero que estés bien, que te sientas mejor. Tía Blanca, Dios te bendiga. Vilma Flores, Dios te bendiga. Yuge, bienvenida. Espero que mi madrecita esté ahí contigo. Hermano Víctor, Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Qué noticia más linda la que me diste y me ha tenido feliz todo el día de haber oído de cómo Sandrita está mejorando. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Gracias, Maquito, igualmente. Dios te bendiga. Laquita, Dios te bendiga, Iris. Qué bueno que ya estás ahí. Qué bueno saludarte. Qué bueno saludarles. Tía Vilma, te quiero mucho. Qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Igualmente, salúdame a Luis Valda, por favor. Y a los nenes, diles que los quiero mucho. Me da tanto gusto saludarles. Gracias, tía Vilma, te quiero mucho. Merchad, Dios te bendiga. Desde Toluca, México. Qué bueno. Oh, qué gusto saludar a mis hermanos allá en México. Dios te bendiga. Salúdame a Miguelito, por favor, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Antonia Ramírez, Antonia, qué gusto saludarle. Dios le bendiga. He visto siempre a Janet ahí, pero qué bueno que está ahí. Dios le bendiga. Qué bueno que se une al grupo. Salúdeme a Chito y a toda la familia allá. Dios le bendiga. Pastora Damaris, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno que estás ahí. Dios te guarde, te ayude. Salúdame a tu esposo. Aleluya. Pastora Lourdes,
a Ilis Rengifo, allá en la selva amazónica del Perú. Dios les bendiga, me da tanto gusto de saludarles. Aleluya, qué bendición saludarles. Gloria al Señor Jesús. Ok. Maite, bienvenida, mucho gusto saludarte. Bienvenida, es un honor. Hoy me sentí tan... Ronnie González, Dios te bendiga, cuánto gusto saludarte. Hoy me sentí tan contento y tan agradecido con el Señor porque me mandaron unas fotos preciosas del trabajo que se está realizando en la selva amazónica con nuestros pastores, nuestro pastor y presbítero de nuestra junta, el pastor Roller. Él se llama el pastor Roller Guaido, Roller Guaido Chihuahua. Él está haciendo la repartición desde el día de antier. Comenzó a repartir y se meten en botes, en lanchas, en moto, como sea, para atravesar el Amazonas y para llegar a donde está la gente necesitada. Yo no sé si la pastora Lourdes ya recibió su provisión. Ahí se está quejando que el internet está muy lento, pero Dios quiera que puedas escuchar el mensaje, pastora Lourdes. Pero está tan feliz cuando oiga esa noticia de que la ayuda está llegando a nuestros hermanos, ¿me entiende? Especialmente en estos tiempos críticos de tanta necesidad. También se comunicó conmigo la pastora Isabel Casternoque de Requena y me dejó saber que uno de nuestros pastores, el pastor Juan Tangoa, él viene de un lugar que se llama 28 de Julio. Esto estoy hablando de lugares bien remotos en la Amazonía. Y el hermano tuvo a bien venir a la ciudad de Requena. Y yo estaba teniendo problemas de cómo hacer para mandar la ayuda hasta esa región. Ahí creo que eran 5, no me recuerdo si son 5 o 6 pastores los que hay en esa región, que no sabíamos cómo hacerlo. Pero gracias al Señor, el pastor tuvo que venir a hacer unos trámites a la municipalidad y entonces pudimos poner toda la carga en el barco para que él pudiera llevarlo a nuestros pastores allá en la selva amazónica del Perú. De manera que estoy tan feliz por eso. Y también estoy feliz porque hace un rato recibí esta carta de una de nuestras misioneras. Ella todos los años ella viaja con nosotros para Guatemala. Esta vez no se pudo, se cancelaron todos los viajes por la situación que se está viviendo, pero quiero leerle la carta que me mandó. Dice: Pastor José Álvarez, el Espíritu Santo puso en mi corazón enviarte una ofrenda para la cocina del amor. Este es el dinero que yo estaba ahorrando para mi viaje misionero. Y mandó el cheque con su ofrenda. Dice también: lamento mucho que nos vamos a perder el viaje misionero de este año. Y otra vez este año, porque el año pasado, el viaje fue cancelado por la pandemia. Todavía tengo el deseo, tengo el llamado de Dios en mi corazón de regresar a Guatemala a servir. Y anhelo el día que podamos recibir y regresar cuando Dios nos lo permita. Oro por ti y por todo el equipo de la Cocina del Amor, y también oro por tu hija Débora. Yo vi que ella tiene un viaje planeado, un viaje misionero, y que fue pospuesto, también dado por la situación de la pandemia. Y el Señor puso en mí
el siempre ponerme un recordatorio en mi teléfono para estar orando semanalmente por ella y por esa gente que va a estar ella ministrando cuando tenga la posibilidad de viajar. ¿No es sorprendente cómo Dios nos usa para orar por personas que ni siquiera hemos conocido? Porque yo todavía no tengo el privilegio de conocer a Débora. Y ya yo estoy orando por ella. Y también oro por gente que yo nunca he conocido. La gente que ella va a ir a ministrar. Qué grande es nuestro Dios. Pero quiero que sepas que anhelo el poder verte y a toda tu familia allá en Guatemala, a todo el equipo de la Cocina del Amor, cuando podamos viajar de nuevo a Guatemala. Sinceramente, firma la carta. Estas son las cartas que lo motivan a uno y lo animan a seguir adelante cuando vemos cómo a nuestros amigos y muchos de ustedes fielmente nos apoyan y nos siguen ayudando para que la obra del Señor la podamos seguir haciendo. Y muchísimas gracias por los que oran por nosotros y por los que nos apoyan. De veras, con todo mi corazón se los agradezco, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los que nos han donado en línea y por los que mandan su donación a nuestra dirección. Recuerde que yo estoy esperando que me mande su dirección, especialmente las personas que están acá en el área de Estados Unidos. Y por qué no decirlo, también en Guatemala, mándenme su dirección, porque nosotros mandamos a elaborar nuestras propias mascarillas y a mí me gustaría bendecirlo enviándole mascarilla de la Cocina del Amor, pero necesito que me mande su dirección, si fuera tan amable, ¿ok? Así es que me da tanto gusto y vamos a comenzar entonces ahora con el tema que... Vamos a continuar con el tema que comenzamos el día domingo, el tema general, penetrando la oscuridad. Hoy estamos en la parte 2 de la parte número 3 del tema que comenzamos ayer, una luz que perfora la oscuridad, una luz que perfora la oscuridad. ¿Cuál es esa luz? ¿Cuál es esa luz que tiene la habilidad de perforar la oscuridad? La palabra del Señor. Y estábamos usando como texto el capítulo 3 del libro de Samuel, de Primera de Samuel. Así es que yo quiero pedirle por favor que rápidamente vayamos a Primera de Samuel, y son pocos versículos realmente los que tiene el capítulo. El capítulo solo tiene 21 versículos. Vamos a leer solamente 22 versículos porque leemos el versículo 1 del capítulo 4 y esto lo hacemos rápidamente. Así es que dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, llamó Jehová a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró,
Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Capítulo 4 y versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Ayer dimos una pequeña introducción a este tema sobre una luz que perfora la oscuridad, y comenzamos con el subtema, la ausencia de la palabra del Señor. Hablamos de que en aquel entonces había ausencia de palabra del Señor en Israel. Si usted se recuerda, en el versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Hay otra versión que dice que la palabra del Señor era escasa, era rara. ¿Ok? Ayer hablamos de eso. Ayer tocamos la primera parte. Yo quiero animarle a usted que si usted no estuvo conectado ayer, se conecte después y escuche la primera parte para que pueda entender el contexto de lo que nosotros estamos hablando. Pero hoy vamos con el segundo punto. Óigame, la recepción de la palabra del Señor. ¿Ok? Lo único que puede perforar la oscuridad es el poder de la palabra de Dios. Se recuerda, ayer hablamos de que en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego habla de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Exactamente así estaba la vida suya y la vida mía antes de que el Señor viniera a nuestra vida. Nuestra vida estaba desordenada, nuestra vida estaba vacía. Como dice otra versión, había caos sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe algo? La Biblia dice que las tinieblas, que la oscuridad cubrían el abismo. Eso es lo mismo que sucedía con nosotros. Estábamos metidos en una oscuridad terrible, hermano amado. Chocábamos con todo lo que el diablo nos mandaba. ¿Me entiende? No había luz, no había iluminación, no había revelación en nuestra vida. Por eso es que el diablo hacía con nosotros lo que él quería. ¿Me entiende? Pero fue cuando el Señor vino a nuestra vida. Él entró a nuestra oscuridad, Él entró a nuestra tiniebla, y por medio de la palabra del Señor comenzó a iluminar nuestra vida, comenzó a darnos revelación de su palabra, la palabra del Señor comenzó a traer orden a nuestra vida, comenzó a traer orden a nuestra casa.
la palabra del Señor. La Biblia dice que en el capítulo, en el punto que tocamos anteriormente, dice que la palabra del Señor escaseaba en aquel entonces, en el capítulo 3 del libro de la primera carta de Samuel, del primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Pero oiga, este punto es bien importante porque es importantísimo que usted y yo nos hagamos buenos receptores de la palabra del Señor. Si usted y yo queremos penetrar la oscuridad, si usted y yo queremos penetrar la tiniebla, si usted y yo queremos sin miedo, meternos en la oscuridad que obviamente gobierna y que se mueve en todo nuestro entorno, tenemos que hacernos apoyados, aferrados a la bendita palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la única que puede perforar la oscuridad. Solo la palabra del Señor. Ninguna filosofía humana, ningún título humano. Tú puedes tener tu pared saturada de títulos, hermano amado, pero si todo eso está alejado de la palabra del Señor, tu vida siempre va a caminar en tinieblas, aunque tengas grande conocimiento intelectual. Es importante que tú y yo nos hagamos buenos receptores de la palabra de Dios, porque la palabra es la única. Y perdóneme que sea tan repetitivo, pero es que es importante que entendamos nosotros que solamente la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a penetrar, ¿me entiende?, el valle de sombra y de muerte que tenemos que atravesar continuamente. Cuando usted y yo miramos lo que dice la Escritura, en el versículo 1 declara que una palabra del Señor, que la palabra del Señor era rara, que la palabra del Señor era escasa. Pero lo precioso y lo maravilloso es que en ese lugar donde, en el tabernáculo, en el lugar donde se movía la presencia del Señor, aunque había un hombre que se estaba cegando, aunque había un hombre que, aunque había un hombre que había dejado o había permitido que la luz de Jehová se acabara, porque el sacerdote tenía la responsabilidad de asegurarse que venía palabra de Dios a su vida para el pueblo. Pero el sacerdote estaba mal, como muchos de nosotros. Algunas veces nosotros somos los responsables de que la palabra del Señor escasee en nuestra vida. Algunas veces nosotros somos los responsables de que la palabra del Señor sea rara, sea escasa en nuestros hogares. Nosotros somos los únicos responsables, como sucedía en este caso en la vida de Elí. Pero quiere que le diga algo precioso, ¿me entiende? Aunque la palabra del Señor era escasa en aquel entonces, en el mismo versículo 1, hermano amado, se nos da una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía a alguien en ese lugar que estaba preparando. Dios tenía a alguien en ese lugar. Ese es un indicativo de que la luz estaba a punto de llegar. ¿Por qué le digo esto? Porque el joven Samuel ministraba, servía a Jehová. Oiga, servía a Jehová en la presencia de un sacerdote llamado Elí. Aunque la presencia del Señor era escasa, ya la persona que Dios iba a usar estaba siendo formada, estaba siendo preparada. Entonces, cuando usted comienza a leer los versículos del 2 al 14, usted se da cuenta que en los versículos de 2 al 14, entonces anuncian que la palabra de Dios está a punto de perforar las tinieblas. Anuncian que la palabra del Señor está a punto de traspasar la oscuridad. Cuando usted y yo nos metemos y comenzamos a seguir paso a paso los comentarios y lo que la Biblia dice, usted y yo entendemos cuando leemos el versículo. Mire lo que dice el verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Oiga esto. Cuando la Biblia dice que Elí estaba acostado en su lugar, y cuando dice que la luz, que su vista se había comenzado a oscurecer,
no está diciendo solamente que había comenzado a caer la noche. Bueno, le voy a decir algo. Y yo me quito estas cosas y tengo dificultad para leer lo que está allí porque mi luz se está apagando. ¿Sí me está entendiendo? Pero en este caso, lo que está diciendo es que Elí, no solamente porque había envejecido, no solamente porque había envejecido, la luz se le había escaseado, se estaba cegando, sino que lo más tremendo es que a él había permitido que la ceguera espiritual se apoderara de su vida. Ciertamente estaba perdiendo físicamente la visión, pero también espiritualmente. Su vida espiritual había comenzado a oscurecerse. ¿Sí me entiende? Eso es lo que usted dice cuando... Mire, si usted lee en el capítulo 4 y versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15. Era ya Elí de 98 años de edad. Quiere decir que ya estaba viejo, ¿verdad? ¿Ah? Yo creo que de 98 años ya se siente viejo. ¿Ok? 98 años de edad y sus ojos se habían oscurecido de manera que no podía ver. Pues obviamente de 98 años es un indicativo de que físicamente se le había agotado. Pero esto también es una metáfora de una falta de visión espiritual. Cuando la palabra del Señor comienza a escasear en nuestra vida, usted y yo comenzamos a perder la visión. Y cuando usted y yo perdemos la visión, entonces dejamos de tener dirección. La Biblia dice que el pueblo sin visión se descarrila. La Biblia dice que un pueblo que no tiene visión perece. Esto fue exactamente lo que le sucedió a aquel hombre. Óigame, no solamente era su vejez, era también que él había permitido que la escasez de la palabra de Dios trajera una ceguera espiritual a su vida. ¿Ah? Cuando usted y yo miramos lo que dice en el versículo 3, cuando dice, y la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo, en el tabernáculo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Note usted que este jovencito estaba acostado más cerca del arca. En otras palabras, él estaba más cerca de donde estaba la presencia de Dios. El tabernáculo era una estructura semipermanente que se usaba antes de la construcción del templo. Oye, entonces, lo que la Biblia nos dice es que Elí y Samuel durmieron en ese tabernáculo, probablemente en el atrio exterior, en algunas habitaciones que eran designadas para los sacerdotes. Lo más probable es que ellos estuvieran lo suficientemente cerca como para que Samuel pudiera ayudar a Elí, no solamente porque él le servía a Elí, pero la Biblia dice que Elí estaba viejo y se estaba quedando ciego. Tenía un problema de visión. Entonces Elí estaba ahí para servir a Dios, sirviéndole al hombre de Dios. Mire pues, mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios. Aunque el hombre ya perdió la visión, y aunque el hombre perdió la fuerza, aunque el hombre ya no tiene palabra de Dios, Dios no le quita a alguien que lo ayude. Por eso es que, ay Dios mío, voy a hacer un pequeño paréntesis en toda esta enseñanza. Usted no tiene derecho a criticar ni a juzgar a ese hombre que está pastoreando su iglesia o que está pastoreando su vida. Usted no tiene ningún derecho de señalar a ningún hombre. Perdóneme por favor, pero no tiene derecho a hacerlo. El único que tiene derecho de quitarlo, de cortarlo, de acostarlo, de cambiarlo, de hacer lo que quiera hacer, es aquel que lo llamó. Por eso fue que el mismo David, cuando tuvo a Saúl en sus manos, él dijo, líbreme Jehová de poner la mano, de alzar mi mano en contra del ungido de Jehová. Usted no tiene derecho, es Dios, ¿me entiende? Aunque el hombre estaba mal, aunque el hombre ya no tenía visión, aunque el hombre no tenía palabra de Dios, Dios había puesto a ese muchacho llamado Samuel bajo la instrucción de aquel hombre para que lo ayudara.
Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando Dios lo quiere levantar, aunque el hombre esté mal, Dios lo va a ayudar a usted. Pero usted tiene que ser fiel y obediente a Dios y a la autoridad donde Dios lo ha puesto. Uy, ay, hermano José, pero ¿y qué si ese pastor? Discúlpeme, así es como funciona. Dios honró a David por su lealtad y por su fidelidad, y lo mismo va a hacer con usted, porque Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Si me está entendiendo lo que le estoy... a lo mejor me metí en un problema ahí, porque a lo mejor dije algo que algunos de ustedes no comparten. Porque nosotros los seres humanos somos muy fáciles para juzgar a otros hombres, y lo que es más terrible es que somos muy fáciles para poner el dedo en contra de alguien, y algunas veces usamos uno para señalar a alguien y se nos olvida que 3 y casi 4 nos señalan a nosotros. Usted y yo no tenemos solvencia moral para señalar a nadie. Lo que usted y yo tenemos que hacer es hacer lo que hacía Samuel, que él se acostaba cerca del arca. Usted y yo lo que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios. Era un pequeño paréntesis. Óigame. Elí tenía a un hombre, a un muchacho, a un jovencito, para que lo atendiera, para que lo cuidara. Pero al mismo tiempo, Dios tenía a este muchacho en este lugar para prepararlo, para usarlo. Note usted que era un joven inexperto. Note usted que era un muchacho sin experiencia. Era un niño, literalmente la Biblia dice que era un niño, era un jovencito. Pero quiere que le diga algo: cuando Dios quiere penetrar la oscuridad con la única que puede perforar, lo único que puede perforar la oscuridad, la Biblia dice que Dios es experto en escoger lo vil y menospreciado. Dios es experto en escoger lo débil del mundo. Dios es experto en escoger lo necio del mundo para avergonzar a otros que se creen sabios. Óigame, el arca de Dios se guardaba en una habitación diferente, en el corazón del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Óigame, y la Biblia dice que Samuel dormía cerca del lugar santísimo. En otras palabras, aunque él estaba jovencito, ¿me entiende? Su corazón anhelaba estar cerca de la presencia del Señor. Todavía no podía entender todo lo que Dios quería hacer con él, pero sentía cierta situación por mantenerse cerca de la presencia del Señor. Cuando la Biblia hace referencia de la lámpara, esa lámpara a la que hace referencia en el versículo 3, podría ser el candelabro o el candelero de 7 brazos. Pero lo más probable es que sea una lámpara de noche que se usa para iluminar la parte exterior del santuario. Lo que hacían era que le echaban aceite de oliva a la lámpara y la encendían por la tarde. ¿Me entiende? El aceite alcanzaba perfectamente bien para alumbrar durante la noche, porque la luz se aprecia en la oscuridad. ¿Me está entendiendo? ¿Aló? Si usted tiene problemas en su familia porque alguien está atrapado por drogas o por pecado, por lo que sea, deje de traer gritos. Deje de tratar de cambiar las cosas con su intelecto y su capacidad. No, lo que usted tiene que traer es la palabra de Dios, la presencia de Dios a su casa, a su vida. Entonces encendían la lámpara en la tarde, al atardecer, al caer la tarde, y esta duraba toda la noche y se apagaba por la mañana, a cierta hora de la mañana, cuando se acababa el aceite. Cuando la Biblia dice que la lámpara no se había apagado, está queriendo dar referencia de que a lo mejor era todavía como por la mañana. Cuando dice que el aceite que no se había apagado, a lo mejor el aceite todavía no se había agotado. Y cuando usted y yo hacemos un pequeño análisis
¿Me entiende? Yo puedo entender que este pasaje le da una pequeña luz al lector de que ese evento sucedía temprano en algún momento. Por la mañana. Pero mire por favor mire, contemplemos un momento el escenario de lo que estamos viendo acá. Que la Biblia dice que cuando la luz todavía no se había apagado. ¿Qué significa eso? Que ya había pasado la noche. Y ahora estaba el sol de justicia comenzando a alumbrar. ¿Qué significa eso? A mí me hace recordar eso, lo que dijo el profeta Isaías. He aquí que yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo has visto? Esto me hace recordar aquel pasaje de la Escritura que dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿Sabe por qué? Porque cuando me dice a mí que la lámpara no se había apagado, y el Señor le está hablando a un muchacho que se llama Samuel. Fue en esa mañana cuando Samuel escuchó la voz del Señor. Y eso es lo que me dice a mí, que el Señor está anunciando que algo nuevo está amaneciendo, que una nueva era está amaneciendo. Lo que me está diciendo a mí es que la luz comenzó a atravesar la oscuridad. Lo que me está diciendo a mí es que la luz comenzó a irrumpir de una manera violenta, sin pedirle permiso a la oscuridad. Lo que me está diciendo a mí que cuando la luz penetra, cuando la luz atraviesa la oscuridad, es en ese momento cuando la Biblia nos dice en los siguientes versículos que el Señor llamó a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel, y él decía: Señor, heme aquí, aquí estoy. Pero ¿qué era lo que hacía Samuel? En lugar de correr al lugar santísimo, corría a buscar a Elí. Y le decía, lo lindo y lo precioso de todo esto era que aunque Samuel era un joven y no entendía lo que estaba pasando, él no se levantaba de la cama con caras diciendo: ¿qué era este viejo ciego? ¿Me entiende? No, se levantaba corriendo. ¿Por qué? Porque en él había una disposición de querer servir. Su espíritu estaba fresco y atento, disponible para querer servir. Aunque él no entendía lo que escuchaba, él corría a la persona que estaba bajo la persona bajo quien él estaba en el cuidado. En otras palabras, él corría a su líder. Él estaba dispuesto a servir a su líder. Él estaba dispuesto a atender a su líder. Él no sabía, literalmente él no sabía, aunque seguro es posible que él haya escuchado los comentarios y las noticias de lo que andaban haciendo los hijos, de cómo estaba la casa, de Elí. Es posible. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando él llega con Elí, Elí le dice: no, óyeme, yo no te llamé. Le dice: vuelve a acostarte. Mire, el niño, el muchacho, obedientemente, sin refunfuñar, sin pelear, sin enojarse, se vuelve a acostar. Y el Señor le vuelve a hablar, pero recuerde, él todavía no tiene la experiencia, él todavía no tiene la habilidad de reconocer la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Una vez más se vuelve a levantar apresuradamente, mire, con aquella grande disposición. Dios mío, cuando Dios... Una de las características que yo miro en una persona que está llamada para servirle a Dios, es cuando siempre está dispuesto. Dios mío, una persona que solamente quiere hacer lo que se le da la gana y lo que se le antoja y no lo que Dios quiere hacer, esa persona para mí no sirve. Yo no sé si yo le he contado a usted, cuando yo comencé en el ministerio, yo trabajaba en un lugar prestigioso cuando el Señor me llamó. Y de repente yo llegué a una iglesia a servir. Y cuando yo llegué ese día, ya a tiempo completo, yo había dejado mi trabajo, había dejado todo en un lugar donde tenía una buena posición. Y de repente llego en calidad de siervo, de pastor,
a esta iglesia. Óigame por favor lo que le voy a decir. El primer día que yo me presento a la iglesia para servir a tiempo completo, la hermana que hacía la limpieza no llegó. Y cuando yo estoy ahí esperando instrucciones, llega el pastor general. Y el pastor general me dice, pastor, me dice, la hermana María no vino, entonces vas a tener tú que limpiar la iglesia. Comienza por los baños. Óigame, Dios mío. Ok, le voy a decir la verdad. Está bien, dije, yo voy a agarrar las cosas. Y yo me metí al baño, Dios mío, cuando yo vi esos baños, cómo los dejaron los hermanos el día domingo. Ay, Señor, yo vi esos baños y yo dije, Dios mío, pero a esto vine yo aquí. Y recuerdo que en ese baño estaba yo cuando el Señor me habló. Y me dijo, si tú no limpias esos baños, quiere decir que tú no estás listo para servirme a mí. ¡Ja! Óigame, yo no me puse guantes, le digo la verdad. Yo limpié esos baños. ¿Por qué? Se lo digo de verdad, porque en mi corazón yo estaba seguro que el Señor me había llamado. ¿Me entiende? Yo quiero que usted entienda que yo no comencé el ministerio predicando. Yo no comencé el ministerio sentado en un escritorio. Yo comencé el ministerio lavando sanitarios en una iglesia. Eso es lo precioso que yo miro en la vida de este muchacho. Este muchacho estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer. La Biblia dice en el capítulo 3, ahí donde leímos en el primer versículo, dice, y Samuel ministraba a Jehová. ¿Pero cómo lo ministraba? Sirviéndole al líder, sirviéndole a Elí. Y en este caso, note usted que cuando el Señor lo llama, él no tiene la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que él piensa? Que el que lo necesita es su líder, el sacerdote Elí. Y él vuelve a llegar con él y le dice, heme aquí, por favor dime en qué te puedo servir, ¿por qué me llamaste? Y el líder le vuelve a decir, mi hijo, yo no te llamé. Hijo mío, le dice, yo no te llamé. Ve, acuéstate de nuevo, en los versículos 4 al 6. ¿Me entiende? Pero luego escuchó 2 veces la voz del Señor. Note usted que las 2 veces él corrió a Elí. Las 2 veces se equivocó. Note por favor que la intimidad, note usted la intimidad de su relación con Elí. Porque Elí, cuando se refiere a él, le dice, hijo mío. Mi hijo, le dice en los versículos 3, versículo 6 y en el versículo 16. Mire, la pregunta que yo me hice cuando yo leí esto, ¿ocurrió un vínculo fuerte entre él y Samuel una vez que sus propios hijos traicionaron su confianza y su fidelidad? Óigame por favor lo que está pasando aquí. Pareciera que este muchacho, que este jovencito, tiene más amor por ese viejo que sus propios hijos. Algunas, ay Dios mío, ya me voy a meter en problemas. Pero ¿sabía usted que hay hijos que le pierden el respeto a los padres? Y cuando los miran en su vejez, se ríen de ellos, se burlan de ellos y no los quieren ayudar, los llaman de anticuados y los llaman de chapeados a la antigua y comienzan a deshonrar a los viejitos y se les olvida a ellos que la palabra del Señor dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si tú tienes el privilegio de todavía tener a tus padres, si tú tienes el privilegio de todavía tener a esos viejecitos, hónralos, cuídalos, atiéndelos. Note usted que este muchacho tenía más amor por un hombre que no era su papá biológico que los propios hijos. Note usted que el que dormía cerca de él era Samuel y no sus propios hijos. ¿Qué vínculo había en él? ¿Me entiende? Que cuando Elí se dirige a él le dice, hijo mío. Óyame, él seguramente lo veía como su propio hijo, pero ¿por qué? Porque veía en él una disposición de servicio, una disposición de quererlo ayudar, ¿me entiende?
¿Ah? Pero lo tremendo de todo esto es que Samuel estaba confundido. Estaba confundido acerca de la identidad de quien lo estaba llamando. Samuel no entendía. La pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿Por qué Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí? ¿Será posible que la voz de Dios era tan parecida a la voz de Elí? ¿Será posible? Ese hombre que se había envejecido, ese hombre que se había engrosado, dice la palabra del Señor, ese hombre que había perdido la visión, este hombre que había hecho que la palabra de Dios escaseara, ¿será posible que el tono de voz de él era igual al de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Samuel confundió esa voz? ¿Sabe? Mire lo que dice en el versículo 7, porque ahí está la respuesta. Dice la palabra del Señor en el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Oye lo que dice. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No conocía a Jehová y la palabra no le había sido revelada. El joven Samuel no había entrado en esa profundidad de su relación con el Señor. Era un novato, era un aprendiz. Y la razón por la que él nunca había tenido esa experiencia es porque a él el Señor nunca le había hablado en una forma audible. En otras palabras, este muchacho Samuel estaba navegando a través de aguas desconocidas. Fue su inexperiencia, fue su ignorancia lo que lo llevó a la confusión. En el versículo dice, Samuel aún no conocía al Señor en el sentido de una relación profunda que lo convertiría un día en un gran profeta. Él amaba a Dios, pero no había logrado todavía tener aquella intimidad profunda. ¿Me entiende? Que uno logra tener con el Señor cuando comienza a entablar un diálogo con Él. Cuando usted comienza a hablar con el Señor, cuando usted comienza a escudriñar la palabra del Señor, cuando usted ama la palabra del Señor, el Señor habla con usted y usted le habla al Señor. Y en ese momento se comienza a dar esa relación, esa intimidad. Óyeme, y entre usted más hable con Dios y usted más permita que Dios le hable, más lo va a usar el Señor. Eso era lo que estaba pasando con él. En el versículo dice, Samuel aún no conocía al Señor. Él no tenía esa revelación profunda. En el versículo 2, en el capítulo 2 y versículo 12, aprendimos que los hijos de Elí no conocían al Señor. Mire pues lo que le estoy diciendo. Los hijos del sacerdote no conocían al Señor. Porque aunque la Biblia no está tratando de aquí de echarle toda la bronca a Elí, pero a mí se me hace que Elí era como muchos de nosotros. Como decía mi abuelita, era candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que estos no habían aprendido, no conocían al Señor, no tenían relación con el Señor. Mire, esa era una clase de ignorancia muy diferente. Cuando usted chequea la diferencia de la evaluación de Ofni y Finés, el versículo 7 está ahí para explicar la situación, no para culpar a Samuel por ninguna debilidad espiritual. Pero cuando usted se mete en el versículo 8, al partir del versículo 8, el diálogo continúa. Entonces el Señor, dice la Biblia, lea su Biblia, entonces el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue y se le dijo a Elí, Señor, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Entonces fue ahí cuando Elí comprendió que el que lo estaba llamando a él, si no era Elí, entonces Elí dijo, Dios mío, el que le quiere hablar a este es Dios.
Dios quiere hablar con este jovencito, ya no quiere hablar conmigo. Y entonces Elí aprovechó la oportunidad para instruir a Samuel. Y le dijo, oye, muchacho, Samuel, ve a acostarte. Y si vuelves a escuchar esa voz, si te vuelven a llamar así, dile, Señor, habla, heme aquí, que tu siervo escucha. Note usted que aquel que ya no, mire, note aquel que ya no veía, que ya no tenía fuerza, por lo menos pudo instruir a este muchacho de qué hacer cuando la voz del Señor le hablara. Entonces dice la Biblia que Samuel fue y se acostó, y luego dice la palabra del Señor, entonces vino el Señor, note lo que dice, se paró y llamó como las otras veces y dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel repitió lo que aprendió de su maestro. Le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. En este momento Samuel está preparado para escuchar la palabra de Dios. Samuel ignora que en el momento en el que él está preparado y abre no solamente sus oídos, pero también su corazón a escuchar la palabra del Señor, que en ese momento él está a punto de entrar en un ministerio con Dios que ninguno de los rebeldes de los hijos de Elí había logrado. Óigame por favor lo que le voy a decir. Los hijos de Elí debieron haber aprovechado el legado de la presencia del Señor, pero sus corazones se torcieron y se apartaron de Dios. Óigame, yo no puedo, yo no, sinceramente, yo no le puedo echar toda la bronca a Elí, porque hay momentos, hay hijos que cuando crecen tienen su libre albedrío. Ellos son quienes tienen que tomar la decisión de qué es lo que van a hacer con sus vidas. ¿Me está entendiendo? El problema que tuvo Elí fue que Elí sabía lo malo que andaban haciendo y no los reprendía. Una vez yo le dije a mis muchachos, ustedes pueden hacer lo que quieran con su vida, pero quiero que sepan que mientras yo esté vivo, ustedes van a saber cuál es mi posición. Yo no voy a respaldar que mi hijo le falle a su mujer. Yo no voy a respaldar que mi hija le falle. No. Yo no voy a respaldar esa cosa. Mientras yo esté vivo, ustedes van a saber cuál es mi posición. Y mi posición siempre es amparada por la verdad, por la palabra del Señor. Elí no había logrado persuadir a sus hijos de que sus hijos siguieran los caminos del Señor. ¿Me entiende? Pero en este momento lo que yo puedo ver ahí es que el corazón de Samuel está preparado, está atento al Señor. Pero yo creo que Dios lo preparó cuando lo puso a trabajar bajo la orden de un hombre. ¿Me entiende? Porque bajo la orden de aquel hombre aprendió a servir, aprendió a serle fiel, aprendió a ser leal. Si usted no aprende, ay Dios mío, si usted no aprende a ser leal en lo poco, si usted no aprende a ser fiel en lo poco, ¿cómo le pueden confiar lo mucho? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrán. Oiga, por favor, lo que le estoy diciendo. Este muchacho estaba atento, estaba preparado, su corazón estaba dispuesto. En el versículo 10, no solo de palabra, porque el Señor, dice la palabra del Señor, que estuvo de pie. En otras palabras, aparentemente, Samuel no solamente oyó la voz de Dios, sino que tuvo una visión. El Señor se le reveló, se apareció a Samuel. Es cierto que Samuel le respondió como niño, como un jovencito que no tiene experiencia. Pero ¿sabe qué es lo lindo? El mensaje que él recibió no tenía nada de infantil.
El mensaje que él respondió era un mensaje de condenación. El Señor no le escondió un mensaje severo a un joven inexperto. Y cuando usted y yo leemos lo que comienza diciendo en el versículo 11, el Señor dijo a Samuel, oiga lo que dijo, he aquí estoy a punto. Versículo 11 dijo, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios mío, Dios mío, mire lo que dice el 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Mire lo que dice el verso 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ay, 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 ay. Esto suena mucho. Esto suena mucho a lo que el anónimo hombre de Dios le dijo a Elí. Mire, retroceda unos minutos, un capítulo, en el capítulo 2, versículos 26 al 36. Leamos eso. 26 al 36. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Oiga lo que dice. Y vino un varón de Dios a Elí. Pero ¿quién era ese varón de Dios? No lo sabemos, era un anónimo. Y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En otras palabras, estos eran de aquellos sinvergüenzas que acaparaban todo lo que el Señor les mandaba para el pueblo. Así hay muchos en este tiempo. Aló, que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ah? Por tanto, dice en el verso 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en los que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya un anciano en tu casa. Verso 32. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí. Delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Se recuerda
la palabra que el Señor le dio a Samuel es muy similar a esta que le habían dado antes de que Samuel entrara en la escena. ¿Ah? El mensaje que Samuel recibió siendo un jovencito sin experiencia era un mensaje de juicio, era un mensaje severo, y en este caso era un mensaje irreversible. Oiga, mi hermano amado, que Dios nos libre de dejar que la luz se apague, que la luz de la palabra se apague en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra casa. No se deje manipular por los hijos. No se deje manipular por la familia. Oiga, mi hermano amado, no, por favor, no se deje atrapar, no se deje estorbar. La palabra del Señor debe tener, óigame por favor, el único lugar de su corazón. Como cabeza de familia, como sacerdote no solamente de Israel, pero de su casa. Note usted que Elí cargaría con la mayor parte de la responsabilidad de esos dos muchachos, de esos dos hijos rebeldes que él tuvo. Sin embargo, antes de ver lo que hace Samuel con estas palabras tan volátiles del Señor, por favor echemos un vistazo a la disposición de su corazón para recibir la palabra del Señor. Óigame, antes de continuar, ¿usted cree que con esto que estamos hablando hay una lección del Señor para nuestra vida? ¿Aló? ¿Será que hay algo que yo tengo que aprender de todo esto? Yo no quiero espiritualizar en exceso estos versículos. Pero es que, estudiando todo eso, yo me he hecho estas preguntas. Óyame, por favor. Ay, Dios mío. En primer lugar, observe cómo fue Samuel despertado de su sueño físico para escuchar a Dios. ¿Será que yo necesito despertar de mi letargo espiritual? ¿Será que yo necesito despertarme de mi letargo espiritual y de mi mediocridad para despertar, para escuchar al Señor y estar dispuesto a dejar mi lecho espiritual de consuelo? En Isaías capítulo 66, versículo 2 dice: pero a este miraré, al que tiembla delante de mi palabra. ¿Será que tengo que despertarme? En segundo lugar, observe por favor el deseo de Samuel de una obediencia inmediata. Aunque pensó que Elías al principio lo estaba llamando 3 veces en medio de la noche, este muchacho estaba preparado para servir, estaba dispuesto para servir, estaba dispuesto a satisfacer de inmediato las demandas de su maestro. La pregunta que yo me hago, ¿será que yo tengo el mismo entusiasmo para escuchar a mi maestro, para escuchar al Señor Jesucristo y dejar todo para obedecerle a Él fielmente? Para servirle a Él obedientemente. Yo no sé si usted alguna vez, usted que es padre de familia, yo no sé si alguna vez usted ha utilizado esta expresión cuando le decimos a nuestros hijos: obediencia retrasada es desobediencia. Samuel todo el tiempo estaba dispuesto. Pero en tercer lugar, observe usted la disposición de Samuel para recibir la palabra del Señor. En el versículo 10, Samuel le dice al Señor: habla, que tu siervo escucha. La pregunta que yo me tengo que hacer a mí mismo: ¿me estoy acercando yo a las Sagradas Escrituras todos los días con esta actitud? ¿Ah? Me acerco yo a escuchar la palabra del Señor con una actitud de decir: Señor, háblame, que estoy aquí dispuesto para atender tu voz. Por favor, háblame, Señor, aquí estoy.
Pero a lo mejor usted en este tiempo, cuando está viendo el mensaje, está escuchando la palabra del Señor y de repente llama a alguien y usted mira así, ¿qué le importa lo que está diciendo el Señor? Oye, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Sí, no, hoy no. Y se pone a hablar tonteras que no tienen nada que ver con su vida. El Señor lo está sacando, lo está tratando de sacar de las tinieblas, pero a usted no. Dios mío, mejor, perdóneme, me voy a poner yo como ejemplo. Que algunas veces yo me tiro de rodillas a orar y quiero hablar con el Señor y quiero que el Señor me hable a mí, pero cuando estoy orando, de repente suena el teléfono y cuando yo miro el teléfono, es mi hija Priscila, mi princesa, quien amo tanto, que la extraño, que no le he podido dar un abrazo, mi bella linda. Entonces vengo yo y entonces le digo a Dios, ni siquiera le pido permiso a Dios. El mensaje que estoy mandando es: mi hija es más importante que tú. Y dejo de orar, y dejo de hablar con Dios, y dejo de escuchar la voz de Dios por atender a mí. Perdóneme, ¿usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que eso está bien? Le digo yo al Señor: habla, que tu siervo escucha. Alguien dijo una vez: Dios habla. Dios habla, pero le habla a los que se toman el tiempo para escuchar. Y otro en una ocasión dijo: Dios habla de su palabra a los que escuchan con el corazón. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Yo creo que es tiempo de que usted y yo oremos. Oremos para que Dios haga que nuestros corazones sean más receptivos a la palabra del Señor. Y que usted y yo podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, con toda sinceridad, con toda mansedumbre, con toda humildad: Señor, habla, que tu siervo escucha. Mire, yo leí un extracto de Martín Lutero, ese gran reformador, y lo quiero compartir con usted. Escuche por favor esto que dijo Martín Lutero. La regla es, dijo Martín Lutero, escuche y permite que la palabra haga el principio. Entonces el conocimiento, o sea Dios, seguirá amablemente. Sí, si sin embargo usted no escucha, nunca sabrá nada, porque está decretado: Dios no será visto, conocido y comprendido, excepto a través de su palabra solamente. Por lo tanto, cualquier cosa que uno emprenda para la salvación sin palabra de Dios es en vano. Dios no responderá a eso. Él no lo tendrá. Óigame, Él no va a tolerar en cualquier otra manera. Por lo tanto, deje que su libro, en el que Él habla, le sea encomendado, porque Él no hizo que se escribiera en vano. Él no querría que lo dejáramos allí al descuido, como si estábamos hablando con ratones debajo del banco o con moscas en el púlpito. Debemos leerlo, debemos pensarlo, debemos hablarlo y estudiarlo, seguros de que Él mismo, no un ángel o una criatura, está hablando con nosotros en Él. Un hombre que vivió en el año de 1379 a 1471, se llamaba Thomas A. Kempis, resumió bien cuando escribió esto. Él dijo: bienaventurados los oídos que escuchan no la voz que suena, sino la verdad que enseña internamente. Bienaventurados los ojos que se cierran a las cosas externas, pero con las cosas de adentro. Oiga lo que dijo: bienaventurados los que se alegran de tener tiempo para Dios y los que deshacen todos los obstáculos del mundo. Considera estas cosas, alma mía,
y oye lo que habla el Señor tu Dios. Habla, Señor, en la quietud, mientras yo te espero. Calmo mi corazón para escuchar en expectativa. Qué precioso, ¿verdad? Pero miren, en cuarto lugar, hermano, yo veo la grandeza del carácter de Dios en estos versículos. ¿Lo mira usted? ¿Mira usted la grandeza de Dios en estos versículos? ¿Mira usted la paciencia? Como dijo el comentarista, de que Dios no está lanzando un suspiro exasperado. No está listo para reprender a Samuel por ser tan denso. No lanza una diatriba sobre Samuel como nunca. No, óigame por favor lo que le estoy diciendo. Veo yo la bondad de Dios en todo esto. Veo yo su santidad. Veo yo su justicia. Veo yo su amor en lo que estoy leyendo. Oh. ¿Cómo está su recepción a la palabra del Señor? ¿Cómo está su recepción a la palabra del Señor? Óigame, la palabra del Señor es la única luz que perfora la oscuridad. La palabra del Señor. En aquel entonces, la palabra del Señor era rara en Israel. La palabra del Señor era escasa en Israel. El sacerdote Elí y el pueblo y la gente y los hijos y la familia habían dejado de escuchar la palabra del Señor. Pero de repente se levanta un muchacho que tiene un corazón dispuesto, que tiene un corazón fiel, un corazón leal para lo de Dios, un corazón noble. Mire, es posible que Samuel vio las cosas que hacía Elí. Es posible que Samuel vio las cosas que hacían los hijos de Elí. Es posible que Samuel se enteró de esas cosas, pero cuando usted mira a Samuel moverse acá, se mueve con una actitud de inocencia, porque él no permitió que esas cosas se tomaran su corazón. Aun cuando él no sabía lo que Dios estaba haciendo, lo único que él mantuvo bien atenta fue su disposición para servir. Y lo que él no sabía es que en esa disposición que él tenía de servirle a su líder, el Señor lo estaba preparando a él para convertirse en uno de los más grandes profetas del cristianismo, del pueblo de Israel. Note usted que no solamente él se preparó con una disposición de servicio, pero que después en él hubo una disposición para recibir la palabra del Señor, para escuchar la palabra de Dios, para inquirir en la palabra del Señor. Note usted que cuando Dios lo comenzó a hablar, él ni siquiera lo conocía, pero después llegaron a tener una relación tan íntima que se convirtió en el primero y en el más grande de los profetas de aquel tiempo. Óyeme, cuando tú y yo nos hacemos receptores de la palabra, eso que es lo que ha escaseado en nuestras vidas, que es lo que escasea en el mundo ahora. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. El mundo está caminando en tinieblas. El mundo está caminando en oscuridad. Así como usted lo ve ahora, hermano amado, es como se ve el mundo.
Pero cuando usted comienza a tener una disposición en la palabra del Señor, el Señor comienza a darle lucecita poco a poco. Comienza a darle revelación. La luz comienza de repente a iluminar, hermano amado. Y cuando usted viene a sentir, usted se convierte en una lámpara que resplandece en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere hacer en su hogar. Eso es lo que Dios quiere hacer en su familia. Eso es lo que Dios quiere hacer en su comunidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en su barrio. Eso es lo que Dios quiere hacer en su ciudad. Eso es lo que Dios quiere hacer en su nación. Óigame, hermano amado, Dios quiere que usted y yo penetremos la oscuridad, hermano, pero con la única luz. La única luz que es la palabra del Señor. Óigame por favor. En este tiempo, y yo termino aquí, en este tiempo, lo más importante, lo más precioso, lo más glorioso que usted y yo podemos recibir es la palabra del Señor. Yo le quiero aconsejar, yo le quiero animar. Dispóngase como Samuel y hágase receptor de la palabra del Señor. Ame la palabra del Señor, anhele la palabra del Señor, escudriñe la palabra del Señor, aprenda de la palabra del Señor. Porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere hablarte a ti y quiere darte estrategias de cómo rescatar tus hijos, de cómo ayudar a tu familia. Óyame, lo que nuestra familia necesita hoy más que nunca es palabra de Dios, no filosofías humanas, no humanismo. Lo que necesitan es la verdad de Dios. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, porque muchos de nosotros, Señor, no hemos tenido esa disposición de recibir tu palabra. Señor, muchos de nosotros no hemos tenido esa disposición de acercarnos a tu palabra. Señor, muchos de nosotros no hemos dispuesto nuestro corazón para escuchar de ti, Señor. Señor, muchos de nosotros no hemos querido despertar de nuestro letargo. No hemos querido despertar de nuestra somnolencia espiritual. No nos ha interesado tu palabra y por eso estamos como estamos. Por hoy quiero pedirte que tengas misericordia de nosotros, Señor. Y como Samuel queremos pedirte en el nombre bendito de Jesús que unjas nuestros oídos, que unjas nuestros ojos y que unjas nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar tu voz y nuestros ojos para ver lo que tú quieres que veamos y nuestro corazón para abrazar, Señor, todo aquello que tú tienes para nosotros. Señor, yo no quiero ser como los hijos de Elí, que se convirtieron en la vergüenza de la casa. Se convirtieron en la vergüenza. Señor, yo no quiero que esa clase de juicio venga sobre mi vida. Que por haber despreciado la luz, Señor, sean condenados a vivir en tinieblas, en oscuridad eternamente. Por favor, no. Haznos receptores de tu palabra, Señor.
Tu palabra escasea en nuestros hogares. Tu palabra escasea en nuestras vidas. Tu palabra escasea en la juventud. Tu palabra escasea en nuestros amigos. Señor, pero ayúdanos a nosotros a marcar la diferencia. Nosotros podemos, Señor, por tu palabra, penetrar la oscuridad. Nosotros podemos, Señor eterno, por medio de tu palabra, perforar las tinieblas, perforar la oscuridad del pecado, Señor. Señor, tu palabra es la única lámpara y lumbrera en nuestro camino. Por favor, te pido que tengas misericordia de cada uno de los que me están escuchando, de cada uno de los que están atentos, Señor, al sonido de mi voz, en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, que amemos tu verdad, que anhelemos tu verdad por encima de todas las cosas, Señor. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, por favor, ayúdanos a abrazar tu palabra hoy más que nunca, Señor. Señor, y conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres del pecado. La verdad nos va a hacer libres, Señor, de toda atadura, de toda maldición de pecado. Señor, la verdad nos va a hacer libres de todo espíritu de pobreza, de toda oscuridad. Señor, por favor, Dios mío, ayúdanos a no ser padres como Elí, que no solamente perdimos la visión, pero que nos hicimos ociosos y viejos, Señor, y que dejamos de recibir revelación, y como consecuencia nuestros hijos se aparten de ti, Señor, y se conviertan en la vergüenza del pueblo, en la vergüenza del vecindario, en la vergüenza de la familia, y que nosotros no tengamos el carácter y la solvencia y la autoridad para poderlos corregir, porque ellos no son capaces de reconocer la autoridad en nosotros que nunca quisimos conseguir, Señor, porque rechazamos tu palabra. Ayúdanos a ser unos padres ejemplares que amen tu palabra. Ayúdanos a ser sacerdotes ejemplares, amantes de tu palabra. Ayúdanos a ser, Señor, luminares capaces de brillar en medio de la oscuridad. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te doy gracias por la audiencia, te doy gracias, Señor eterno. Te doy gracias porque yo sé que tú estás atendiendo las necesidades de cada uno de ellos. Señor, gracias por ese milagro precioso que estás haciendo en la vida de Sandra a Ramírez Boche allá en California, Señor. Hoy recibí esa noticia preciosa de que ella ya comenzó a respirar por sí sola, Señor. Ya no está conectada a ningún respirador. Señor, yo sé que tu mano bendita y gloriosa ya se posó sobre ella y que pronto va a salir de ese hospital para estar en el seno de su hogar con su esposo y con su hija. Y por eso te bendigo y te doy gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en la vida de Sandra. Gracias por la vida de Vilma, Señor, que salió también de esa crisis, Dios eterno. Su examen regresó haciendo negativa de ese virus maldito que ha traído tanto dolor y miseria, Señor. Gracias, Dios eterno, por los pastores, amigos míos, que tú conoces el nombre, Señor, que también lograron salir de esa crisis. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Yo bendigo a todos aquellos que todavía están peleando su batalla y oro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque se hagan receptores de tu palabra y todos entendamos que tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús la vida de todas estas personas que están en mi libro de oración, Señor. Aquí hay personas que tienen necesidad de sanidades, de milagros, Dios mío, económicos. Hay personas, Señor, que están ahora mismo escuchando el sonido de mi voz y están urgidos de un milagro financiero. Por favor, yo te pido que tengas misericordia. Hay un pastor amigo mío, Señor, que está recibiendo amenazas de desalojo porque no ha podido pagar su renta, pero yo oro ahora en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret que abras las ventanas de los cielos
y provea, Señor, para ese varón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor, por aquellas multitudes de niños, Señor, que han estado recibiendo sus regalos de provisión. Señor, bendigo la fuente de provisión, bendigo a todas aquellas personas que se han dispuesto para ayudarnos a llevar, Señor, el auxilio a estas familias en tiempo de crisis. Yo bendigo en el nombre de Jesús a los grupos, Señor, que se han unido para apoyar nuestra gestión, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús a aquellas personas que en medio de la crisis, Señor, tienen fe para escribir un cheque, Señor, y ayudar a los más necesitados. Yo los bendigo en el glorioso nombre de Jesús. También bendigo a aquellas personas que se hacen disponibles, Señor, para convertirse en los brazos extendidos tuyos, para llevar ayuda al necesitado. En el glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret los bendigo, Señor. Gracias por este tiempo precioso y por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así es que muchas gracias por haber estado conmigo. Mire, mañana terminamos. Mañana terminamos este tema. Me queda un punto nada más. Mañana hoy hablamos de la recepción de la palabra del Señor. Mañana vamos a hablar de la proclamación de la palabra del Señor. Acuérdese que estamos preparándonos para poder penetrar las tinieblas, para poder penetrar la oscuridad. Y lo que estamos aprendiendo nosotros es que la palabra del Señor es la única luz que puede perforar la oscuridad. Óyame, la palabra del Señor es la única luz que puede perforar las tinieblas, cualquiera que ésta sea. Las tinieblas, en aquel entonces dice la Biblia que cubrían el abismo. ¿Me entiende? Puede ser que las tinieblas estén cubriendo a alguno de tus hijos, que está atrapado en qué sé yo qué, vicios, como les estaba contando de algunos amigos míos que tienen hijos atrapados en drogas. Hay familia que está atrapada en enfermedad, en tinieblas de enfermedad. Yo tengo muchos amigos que están atrapados en oscuridad de deudas, a otros que están atrapados en oscuridad de crisis económica. Hay otras personas que están atrapados en crisis laboral, necesitan trabajo y ¿quién quiere contratar ahora si todo el mundo dice que está en quiebra? ¿Me entiende? Pero sabe una cosa, cuando usted se aferra a la palabra del Señor, cuando usted se hace un receptor de la palabra del Señor, la palabra le lleva luz a donde hay oscuridad. Y la palabra se convierte en la lámpara que alumbra su camino. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Así es que para que la palabra del Señor siga llevando luz a nuestra vida, a nuestra empresa, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, tenemos que amarla y tenemos que abrazarla. Así es que yo lo espero mañana en el nombre de Jesús. Mi querido Héctor Ortiz, te bendigo con todo mi corazón. Siempre, siempre me bendice y me alegra mucho verte ahí. Mi familia allá en México los bendigo con todo mi corazón. A mi familia en Guatemala los bendigo con todo mi corazón. A mi familia allá en California, a Maggie, yo sé que la palabra es la luz que penetra y está entrando allá al corazón de tu esposo en ese lugar donde está. A mi querida Lucky, ánimo Lucky, lo mejor está por venir. Lucky, lo mejor está por venir. Dios te va a usar como nunca lo imaginaste, pastora Lucrecia. Lo mejor está por venir. Los bendigo con todo mi corazón. Mayra González, te bendigo con toda mi vida. Víctor Boche, te bendigo. Mira, me has tenido feliz con esa noticia que me diste de Sandrita y te bendigo con todo mi corazón. Te amo, Priscila. A Pastora Damaris de Hernández, te bendigo con todo mi corazón. A todos mis amigos del Cantón 21. Hoy recibí un saludo muy, muy especial de mi querido amigo, se llama Rodolfo, allá en el Cantón 21. No le voy a decir cómo le decían a él porque ya no lo voy a conocer, ya no lo voy a saludar por su
su sobrenombre, pero la nuera me mandó un mensaje y me dice, mi suegro le manda saludos, él se llama Rodolfo, y por si ella pensó que yo no sabía quién era, me dijo, ¿cómo le decían? Yo, espérate, ese nombre no, ya no, pero también ahí está Sergio Méndez, a quien bendigo con todo mi corazón. Tía Blanca, si estás pensando que quién es Sergio Méndez, ya no le voy a decir como le decíamos nosotros, ¿oíste? Sino que es el hermano de Peli. ¿Ok? Les bendigo con todo mi corazón. Pastor Fernando, te bendigo con todo mi corazón. Dios te bendiga y bendiga a toda la familia, allá tu esposita, a Dani, y también a André y a Andrea. Los bendigo a toda mi familia allá en San Pedro Sula. Le mando un saludo de corazón con toda mi vida. A Carlos Enrique Escobar Arevalo, te bendigo con todo mi corazón. También mi familia allá en México. María, Dios te bendiga. María bonita, Dios te bendiga, María. Qué gusto me da saludarte. Por favor, salúdame a tu bello y amado esposo. Dile que lo quiero mucho. Yo sé que pronto Dios nos va a permitir estar allá. También a mi bella nuera, a Zulema de Álvarez, te quiero mucho, Zulema. Te bendigo por esas nietas preciosas que me diste y la calidad de esposa y de mujer que eres tú. Con todo mi corazón te bendigo. Y bendigo también allá en Esquipulas a mi Santi y a mi mía Lucía. Con todo mi corazón, allá en México. Yo sé que me aman, hermana Celia Villanueva, yo lo sé. Tengo que volver, tengo unas ganas de ir a la Ciudad de México y a Toluca a ver a mis amigos, y cuando iba para la Ciudad de México, en Toluca, paramos en un lugar donde comíamos fresas con crema, Dios mío, ¿ok? Así es que voy a llegar en ayuno, pero ahí me paran en el lugar donde están las fresas con crema. Yo recuerdo tanto a mi amigo Juanito. Dios mío, Juanito me trataba de una manera tan especial. Pero les amo mucho y yo sé que voy a volver pronto. Y quiero también ir ahí contigo, donde estás tú trabajando con tu esposo Mario, ¿ok? Les amamos mucho de verdad y ustedes tienen un lugar especial en mi corazón. Así es que también en Honduras estoy esperando que abran la puerta, en Guatemala, en el Perú quiero meterme en una lancha y meterme hasta lo más profundo de la selva amazónica del Perú, y que la gente sepa que esto no se ha terminado, que vamos a seguir en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hablé con uno de nuestros pastores en el Perú y le dije que vamos a reiniciar una vez más la construcción de iglesias, y solamente que necesitamos que el Señor en su gracia y en su misericordia nos provea los recursos para hacer su obra. ¿Ok? Stephanie Cifuentes, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte. Ok, me voy. Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Un beso a todos. Bendiciones. Yo oro por ustedes, que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento venga sobre sus vidas, y que mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. Bendiciones. Nos vemos mañana.